Hola equipo. Arrancamos con esta guía una sesión de orientación integral pensada especialmente para el nuevo personal técnico que se incorpora al laboratorio. Hoy vamos a dominar de verdad las aplicaciones clínicas y los estrictos protocolos del radioinmunoanálisis. Esta técnica es, literalmente, el pilar de gran parte del diagnóstico médico actual, sobre todo en la medición de hormonas y vitaminas en sangre. Y como siempre decimos aquí, cada muestra que entra por esa puerta representa un paciente esperando respuestas, así que la precisión absoluta es innegociable. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto y a ver cómo convertimos toda esa teoría en una práctica de laboratorio impecable. Nuestra hoja de ruta de hoy se divide en 5 etapas muy claras. Empezaremos con las aplicaciones clínicas, seguiremos con la recepción, repasaremos la eterna duda entre suero y plasma, veremos cómo conservar las muestras y cerraremos con algo vital, la bioseguridad. Vamos con la fase 1, las aplicaciones clínicas y por qué hacemos lo que hacemos cada día. A ver, lo fascinante de esta técnica es que es un diagnóstico in vitro, es decir, analizamos la muestra en el tubo, sin necesidad de administrar absolutamente nada radiactivo al paciente. Al utilizar isótopos trazadores como el yodo 125 o el cobalto 57, el radioinmunoanálisis consigue una sensibilidad que parece ciencia ficción. Hablamos de detectar concentraciones por debajo de los 10 picogramos por mililitro. Es como buscar una aguja en un pajar del tamaño de un estadio. Esta precisión es la que nos permite medir con total exactitud niveles de hormonas como la T3, la hormona del crecimiento o la PTH, además de vitaminas superimportantes como la B12. Pasamos a la sección 2, la recepción y validación de las muestras. Nuestro primer y más importante filtro. Imaginemos la escena. Llega el mensajero con los tubos. Hay un protocolo estricto paso a paso que no nos podemos saltar. Primero, inspección visual. ¿Viene el tubo bien cerrado? ¿Es el tubo correcto? Si algo no cuadra o la cantidad es insuficiente, se rechaza en el acto. Si todo está perfecto, pasamos al paso 2, generar y pegar los códigos de barras tanto en los tubos como en los volantes médicos. Finalmente, introducimos todos los datos a mano en el sistema informático del laboratorio, teniendo muchísimo cuidado de separar de inmediato cualquier petición que marque urgente. Vamos a plantear un caso súper práctico, algo que pasa a menudo. Llega un mensajero y nos entrega varios tubos con el clásico tapón morado. Todos sabemos que el tapón morado significa que lleva el anticoagulante EDTA, pero de repente miramos el volante médico y pide una determinación sérica de PTH. ¿Dónde está el problema aquí? Pues que si el tubo tiene anticoagulante, lo que vamos a obtener tras procesarlo es plasma, no suero. Por lo tanto, hay una incongruencia clínica enorme. La petición debería decir determinación plasmática. Detectar estos pequeños detalles a tiempo es literalmente lo que salva diagnósticos. Y esto nos lleva directamente a la sección 3, cómo obtener exactamente ese suero o plasma en nuestra zona de procesamiento central. Visualmente, la diferencia tras centrifugar las muestras es clarísima. Si el tubo tenía anticoagulante, la sangre se separa en 3 capas perfectas. Los glóbulos rojos al fondo, una capita fina de leucocitos en medio y el plasma líquido arriba. En cambio, si usamos un tubo seco sin anticoagulante, nos encontraremos un gran coágulo sólido en el fondo y un líquido muy claro en la parte superior. Ese líquido claro es nuestro suero. Hay que dejar las diferencias entre suero y plasma grabadas a fuego. El suero requiere paciencia. Obligatoriamente usamos un tubo seco y hay que esperar como mínimo 1 hora entera a temperatura ambiente. No podemos tocarlo hasta que el coágulo esté completamente formado. El plasma, por su parte, es todo velocidad. Al usar tubos con EDTA o heparina, la sangre no se coagula en absoluto, así que podemos y debemos procesar ese tubo de forma inmediata. Y para lograr esa separación visual de la que hablábamos, recurrimos a nuestro mejor aliado, la centrifugación. Básicamente, someter a la muestra a una fuerza mecánica brutal, que empuja los elementos pesados, como los glóbulos rojos, al fondo del tubo. Esto nos deja aislada la fracción líquida biológica en la parte de arriba, lista para que pipeteemos con muchísimo cuidado y montemos la técnica in vitro. Pasamos a la sección 4. Obtener la muestra está muy bien, pero ahora toca la conservación, para preservar su integridad a toda costa. El reloj corre. Si ya hemos separado el plasma o el suero, pero por logística no vamos a usar la muestra en esa primera hora, hay que enfriarla. La norma general marca una temperatura de entre 4 y 6 grados centígrados en la nevera. Eso sí, un recordatorio fundamental, la sangre entera, tal cual llega sin centrifugar, jamás de los jamases se debe meter en la nevera. Solo refrigeramos las fracciones líquidas. Ahora, si necesitamos guardar esa muestra para los días siguientes, la nevera ya no sirve. Pasamos a la congelación estricta a menos 20 grados centígrados. Esas fracciones de líquido se pasan a tubos específicos que se colocan en gradillas súper bien etiquetadas, donde ponemos claramente qué prueba médica le toca a cada una y de ahí directos a los congeladores de almacenamiento a largo plazo. Seguramente alguien se pregunte ¿por qué congelamos tantas muestras en lugar de analizarlas sobre la marcha?
Pues por pura lógica operativa y económica. En radiofarmacia casi nunca procesamos las pruebas de una en una. Lo estándar es separar el líquido, congelarlo y esperar a acumular un lote, pongamos unas 15 muestras para la misma prueba. ¿Por qué? Porque abrir un kit comercial con reactivos e isótopos cuesta mucho dinero y agrupar las muestras es la única manera de maximizar la rentabilidad de esos recursos. Llegamos a la sección 5, la recta final y, desde la perspectiva de supervisión, la más crítica, el entorno de riesgo dual. Hay que tenerlo claro desde el minuto 1. Aquí convivimos con dos riesgos constantes y silenciosos. Empecemos por el biológico, que tiene 3 puertas de entrada principales. La primera es la inhalación de aerosoles, por eso bajo ningún concepto se abre una centrífuga antes de que el rotor se detenga por completo. La segunda es la ingestión accidental, que suele pasar por lavarse mal las manos, o por algo tan prohibido como comer en el laboratorio. Y la tercera es la inoculación directa, que básicamente es pincharse con una aguja o que una muestra toque una herida abierta. Y aquí va el mantra definitivo de seguridad, el que todo el equipo debe llevar tatuado mentalmente. Para prevenir la contaminación biológica usamos exactamente las mismas normas que para la radiactiva. Como trabajamos con isótopos de tan baja energía, el riesgo de que la radiación nos afecte desde fuera es casi nulo. No nos hacen falta delantales de plomo pesadísimos. El peligro real está en que la muestra entre en nuestro cuerpo. Si nos pinchamos, la contaminación radiactiva entra de la mano de la biológica. Si frenamos una, frenamos las dos. En consecuencia, las medidas de protección son innegociables. Los guantes y la bata son una extensión más del cuerpo durante el turno. Una regla de oro: jamás se intenta volver a ponerle la capucha a una aguja usada. Ese es estadísticamente el momento donde más pinchazos ocurren. Las cosas que cortan o pinchan van directas al contenedor rígido tipo 3, y por supuesto hay que limpiar y descontaminar nuestra zona de trabajo metódicamente al terminar cada tarea. Para cerrar esta guía, hagamos una pequeña comprobación mental, una pregunta sacada directa del manual. Pensemos, si acabamos de separar una muestra, pero sabemos que es imposible analizarla durante esta primera hora, ¿a qué temperatura exacta la guardamos? Acordarse de esto demuestra que estamos listos para operar. Controlar los tiempos, las temperaturas de las neveras, los minutos de la centrífuga y nuestra propia seguridad es la base de todo. El laboratorio es siempre la primera línea de la verdad clínica. Nuestra precisión es la respuesta que esperan los médicos. Así que manos a la obra.